cuando yo estoy soñando, qué pasa cuando duermo, y ahora que sé que además soy yo espíritu expresándome a través de este cuerpo, pues hay una serie de dudas, ¿verdad? Porque no es el cuerpo el que tiene un espíritu, es el espíritu el que tiene un cuerpo. Cuando decimos el espíritu que habita dentro de mí, no. Yo soy el espíritu el que me estoy expresando, que habito en un cuerpo material temporalmente para poder lograr el objetivo que Dios nos ofrece en esta reencarnación y en todas. ¿Cuál es el objetivo? Progresar, evolucionar. Y sabemos nosotros que intercambiamos con los espíritus, aclarando que los espíritus no son más que las almas de las personas que han vivido en la tierra, el del abuelito, el de la abuelita, el amigo, el vecino, etc. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que consideran a los espíritus como seres al margen de la creación de Dios. No. Simplemente los espíritus no somos más que nosotros mismos, despojados del vestido carnal. Y quizá ha sido más frecuente para nosotros escuchar que podemos interactuar con los espíritus, hablar con ellos, a través de las sesiones mediúnicas. Sesiones mediúnicas espíritas. Es diferente una sesión mediúnica no espírita a una sesión mediúnica espírita. ¿Cuál es básicamente la diferencia? Que como espíritas, estudiosos de la codificación que nos legara el Maestro Jesús a través de el lionés Allan Kardec, nosotros seguimos unos procedimientos, seguimos unas directrices que nos estableció Kardec en la codificación espírita. Personas allá afuera que tienen facultades mediúnicas, sí, hay muchas, y son médiums, pero no toman en cuenta el desarrollo, la facultad, la educación de la mediunidad, ni el objetivo es el mismo que el nuestro. Entonces, de esa manera hemos podido, como dije antes, hemos venido escuchando que nosotros tenemos la oportunidad de interactuar con los espíritus, seres queridos, amigos, etc. Mas hoy, la idea es, tal como lo indica la diapositiva, saber un poco acerca de la posibilidad que tenemos de nosotros que estamos habitando en un cuerpo carnal, separarnos de él mientras el cuerpo duerme, mientras el cuerpo descansa, e interactuar con otros espíritus, tanto desencarnados, es decir, que no tienen cuerpo material, como encarnados, es decir, que tienen cuerpo material, pero también, al igual que nosotros, están separados momentáneamente de su cuerpo material. ¿Sí me hago comprender? Entonces, nada más allí la imagen ya nos deja una enseñanza. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros aquí en esta imagen? Tenemos aquí un cuerpo que descansa, un cuerpo material, ¿sí? Un cuerpo carnal, y tenemos dos espíritus. Uno de ellos es encarnado y el otro es desencarnado. ¿Cuál será el desencarnado? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El desencarnado es el de la derecha. El desencarnado, pero Desencarnado es la pregunta. El desencarnado es el de la derecha. ¿Sí? Vamos a concentrar. No, mentiras. Bueno, esta se quedó sin batería. El desencarnado es el de la derecha. ¿Por qué es el de la derecha? Esa es la diferencia. Este
tiene un cuerpo material, todavía está vivo en la carne, quien dice, para hacerme entender mejor, y mantiene un lazo fluídico que lo mantiene unido al cuerpo. Este no tiene nada, este ya hace rato abandonó su cuerpo. Por decirlo de alguna manera, murió su cuerpo, porque ya sabemos que muerte no hay, lo que hay es vida. ¿Está claro eso? Gracias. Bien, vamos a seguir adelante entonces. Todos nosotros descansamos cada día, cada noche, ¿sí? A través del sueño. Y es precisamente a través principalmente del sueño que se da esta situación de emancipación del alma o desdoblamiento. Dije principalmente porque no es únicamente cuando estamos dormidos. Puede haber un descanso, un aletargamiento del cuerpo inducido. Es decir, estar en un estado de aletargamiento, de relax, ¿sí? Y en ese momento el espíritu poder separarse del cuerpo. Como sabemos, para nosotros los espíritas, el libro base de la codificación que nos legara el maestro Kardec, el insigne maestro Kardec, es el libro de los espíritus. Muchos no lo tenemos, muchos lo tenemos, pero poco lo consultamos, pero hay allí todo un manantial de sabiduría. Y en este aspecto el libro de los espíritus nos esclarece. Kardec pregunta, en la pregunta 401, ¿durante el dormir descansa el alma tanto como el cuerpo? Es la primera pregunta que él hace. Y es una pregunta que a nosotros fácilmente nos podemos hacer y de pronto sin una respuesta muy clara. Porque si somos un espíritu temporalmente inmerso en un cuerpo material, bueno, ¿qué pasa? Cuando yo me acuesto a dormir para que descanse mi cuerpo físico, ¿también el espíritu duerme? ¿Qué ocurre allí? Entonces, los guías de la humanidad, los espíritus superiores, respondieron, no. El espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. Ahí ya hay un aprendizaje importante, y es que el espíritu como tal no descansa. ¿Sí? El descanso, quien demanda del descanso es principalmente el cuerpo material, que es el cuerpo que se fatiga, que se cansa y que necesita reponer energías. Y pues Kardec dice, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus, ¿sí? Con otros lugares, como vemos allí en la gráfica. Siempre el cordón fluídico presente. Si ese cordón fluídico se rompe, es la muerte del cuerpo. ¿Sí? Sencillo. Ese cordón también es, o ese lazo fluídico también es conocido con el nombre de cordón de plata por los orientalistas. En fin, tiene varios nombres. Lo importante es que sepamos que hay un lacito ahí que nos mantiene unidos al cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo bien interesante allí. Entramos en contacto con otros espíritus. Esos espíritus con los que entramos en contacto, con los que entramos a interactuar, pueden ser espíritus amigos, pero pueden no serlo. ¿Por qué lo digo? Porque me han preguntado en diferentes ocasiones, diferentes personas, ¿cómo hago yo para aprender a desdoblarme? ¿Sí? Para poder en el mundo espiritual ir a otros lugares, y esto es muy delicado.
Porque si no tenemos la preparación y de pronto tenemos por ahí un espíritu que no nos quiere bien, un enemigo del pasado, ¿sí?, que es muy probable que lo tengamos ya que estamos viviendo en un mundo de expiación y pruebas. Si no los tuviéramos, seguramente estábamos en un plano superior, en un mundo mejor, más evolucionado que el nuestro. Y resulta que nos desdoblamos y nos encontramos con ese enemigo. Entonces, las cosas se ponen más difíciles y si no sabemos manejarla, eso puede ser catastrófico para nosotros, ¿sí? Nada más, cuando sufrimos ciertas pesadillas y a veces despertamos, ay Dios mío, menos mal que era un sueño, pero soñé que me venían persiguiendo, terrible, qué susto tan tremendo, ay, menos mal que era un sueño. Y resulta que el espíritu que me venía persiguiendo está ahí al lado. Lo que pasa es que cuando entré en el cuerpo dejé de verlo porque empecé a ver con los ojos de la carne. Entonces, separarnos del cuerpo a voluntad sin tener la preparación adecuada es algo muy delicado. ¿Ok? Dios sabe cómo se da, todos tenemos un guía espiritual y Él nos ayuda para que se dé en el momento que se tenga que dar con, digamos, la preparación nuestra apropiada. Por eso es importante cada noche al irnos a dormir, al irnos a descansar, a dormir, pues ojalá evitar ver películas violentas a la hora de acostarnos. Evitar estar, digamos, con pensamientos negativos, etc. Porque esas son las imágenes que nos quedan primeramente en la mente y es con lo que principalmente nosotros empezamos a buscar, a relacionarnos, ¿sí? Ahora, ya sabemos que podemos abandonar el cuerpo y que podemos interactuar en el mundo espiritual con nuestro guía, con nuestros amigos, con nuestros parientes desencarnados, pero también probablemente con nuestros enemigos. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué ocurre esto? Es necesario que recordemos una vez más, porque ya lo hemos hecho a través de varias conferencias, pero se hace necesario mencionarlo porque es lo que nos da la explicación de por qué hay esa separación. Y es la trilogía que nosotros somos, cada uno de nosotros. Somos espíritu, ¿sí? Tenemos acá espíritu, el periespíritu y el cuerpo. El principio inteligente del universo es la definición que los espíritus superiores dan a Kardec en el libro de los espíritus, pregunta 26. Cuando él pregunta, ¿qué es el espíritu? Principio inteligente del universo. Pero resulta que el espíritu es algo tan sutil, tan etéreo, que no puede obrar sobre un cuerpo tan burdo, tan grosero, tan pesado como es el cuerpo carnal. Entonces requiere de un intermediario, que es el periespíritu. El periespíritu es el nombre que le dio Kardec, pero no es el único nombre. ¿Sí? Hay más de 200 nombres que se le da al periespíritu. Y no es una invención del espiritismo, porque el apóstol Pablo lo menciona en la Biblia, en el Evangelio. Corintios 15, 44. Ahí el apóstol Pablo dice, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo material. Cuerpo material, cuerpo espiritual. Pitágoras hablaba de él, los egipcios, etcétera, etcétera. Lo cierto es que somos un intermediario. Hay un intermediario. Ese intermediario es de naturaleza semimaterial. Es materia, pero es una materia sutil, etérea, no ponderable por nuestros órganos de los sentidos. ¿De acuerdo? Es decir, su estructura todavía no la registra la física cuántica, por lo que es de origen espiritual, básicamente. Entonces,
cuando se presenta la muerte del cuerpo, ¿sí?, lo que ocurre es que el espíritu coge su perispíritu, entierran a este y yo me voy con mi cuerpo para el mundo espiritual. Repito, el espíritu se queda con su cuerpo periespiritual, el que pasa a ser el cuerpo de él en el mundo espiritual. Cuando alguien dice, yo vi el espíritu de mi papá que falleció, yo lo vi, lo que le vio fue el cuerpo espiritual, o sea, el perispíritu. Y ya sabemos que se descompone, sus átomos entran a formar parte de otros cuerpos, etc. Eso es cuando muere. Cuando se desdobla, cuando se emancipa, mientras el cuerpo descansa, ocurre lo mismo. El espíritu sale con su perispíritu y queda unido a través del cordón fluídico a este. ¿De acuerdo? Yo, tratando como de ser más didáctico, edité este video. El audio no interesa. Lo que quiero que vean es lo que este señor está allí mostrando. Él está buscando explicar lo que allí ocurre. Si funciona, sí. No funcionó. Vamos a ver aquí qué pasa. Reproduciendo video, se quedó pensándolo. Está bien. Ah, ya. Ahí salió el espíritu con su perispíritu y dejó el cuerpo. Pero para ser más didáctico, ¿sí?, ahora el espíritu deja al perispíritu. Ahí están los tres. Espíritu, que es el principio inteligente, y él lo hace de una manera jocosa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Lo volvemos a ver. ¿No? Claro. Eso es lo que pasa cuando nos desdoblamos, cuando estamos durmiendo. Sale el espíritu con su perispíritu y queda el cuerpo descansando. Pero para ser más didáctico, puesto que él está explicando ahí el perispíritu, sale el espíritu y deja el perispíritu. Ahí están las tres cosas que somos. ¿De acuerdo? Ahora, más en la práctica, lo que ocurre es esto. Eso es lo que ocurre cuando nos desdoblamos. Así de sencillo. Ahí hay varias cosas que ver. Notan que el espíritu con su perispíritu es translúcido, a través de él se puede ver. Ahí lo que no se ve es el cordón fluídico. Pero para ser didáctico he querido traer estas imágenes que nos dejan más claro cómo se da el desdoblamiento. ¿Ok? Ahora, volvamos al libro de los espíritus. Kardec pregunta, en la pregunta 414, ¿dos personas que se conocen pueden visitarse mientras duermen? Porque alguien me dijo alguna vez, yo como hiciera, yo estoy desconfiando de mi novia, ¿será que yo podría ir a verla, hacerle un seguimiento en espíritu? ¿Sí? Bueno, pasa de todo, ¿no? Y entonces los espíritus responden. En primer lugar, sí. Y muchas otras que creen no conocerse se reúnen y se hablan. Entonces muchos de nuestros sueños es, yo soñé con alguien que yo nunca había visto, pero pasó esto y esto y esto, y lo recordamos, algunas cosas. En segundo lugar, en esa misma respuesta nos dice, tú puedes tener, sin sospecharlo, amigos en otro país. ¿Sí? Y en tercer lugar, esa pregunta nos dice, el hecho de visitar durante el dormir a los amigos, los parientes y conocidos, así como a las personas que pueden
seros útiles, es tan frecuente que vosotros mismos lo hacéis casi todas las noches. Y hay personas que me dicen, pero es que yo nunca sueño. Tu cerebro periespiritual no registra el acontecimiento durante el desdoblamiento, pero todos soñamos. No quiere decir que todas las noches, pero todos soñamos en algún momento, ¿ya? Lo que pasa es que no queda registrado en nuestro cerebro físico, porque ya sabemos, hablemos otro poquito del periespíritu. Ese periespíritu que ya vimos, que es el puente entre el cuerpo y el espíritu, contiene todos los órganos del cuerpo material. Porque aquí lo mencionó Ney Prieto Pérez, nosotros lo hemos mencionado en los estudios, es el MOB, él lo mencionó como el MOB, M-O-B, es el modelo organizador biológico. Y al ser el modelo organizador de nuestra biología, contiene todos los órganos que nosotros tenemos. Entonces, cuando el sueño se presenta, no queda registrado en el cerebro físico, sino en el cerebro periespiritual, y por eso nosotros a veces no recordamos. Simplemente. Más detalles sobre eso, pues los vemos en los cursos para poder explicar en los cursos de estudio esos detalles. Entonces, definitivamente, dos personas que se conocen sí pueden visitarse mientras duermen. Que todos tengamos la condición de hacerlo, el mérito de hacerlo, el buen objetivo de hacerlo, no. Porque, como le digo, hay algunos que solamente quieren seguir a la novia, ¿sí? O al novio. Pero hay otros que, con objetivos más específicos, más edificantes, pueden de pronto hacerlo. Y hay quienes, obviamente, con mucha preparación, con buena preparación, sobre todo con una moralización importante, lo hacen a voluntad, ¿sí? Lo hacen a voluntad. Sri Santi Sai Baba, el hindú que conocimos, que se hizo muy famoso a nivel mundial, ya desencarnó, lo hacía a voluntad y se iba por 2-3 días y asistía. Recuerdo un caso particular en el que asistió a unos cirujanos realizando una cirugía a un niño. Después entrevistaron al médico y dijo, no, la cirugía fue de maravilla, pero hubo momentos que yo sentía que no era yo, ¿sí? Y él estaba asistiendo al cirujano, al médico. Y después volvió. Hubo otra ocasión en que estuvieron a punto de enterrarlo porque él ya no volvía, y cuando despertó. Estamos hablando de una persona con un grado evolutivo muy importante. Sabía cuándo iba a morir y sabe cuándo va a reencarnar. En este momento vivía como en esta existencia como el avatar de la educación, y ya dijo que en la próxima existencia va a ser el avatar del amor, ¿sí? Maestro. Son seres con un grado evolutivo muy importante. Que allá vamos a llegar, sí, depende de nosotros, que hagamos lo que nos corresponde hacerlo para que ojalá sea más pronto, ¿no? Entonces, siempre está, y yo quiero enfatizar en eso, lo he venido haciendo, el cordón fluídico presente. Porque ese es el que determina que efectivamente somos espíritus encarnados, ¿ya? Y obviamente también se puede dar por dos personas que se encuentran en el mundo espiritual. Hay quienes lo hacen para el mal, ¿sí? O acá hay otra imagen en la que no se alcanza a ver, quizá para algunos, en la que vemos que hay un espíritu desencarnado asistiendo al que está encarnado para ayudarlo a desdoblar, ¿sí? Eso ocurre cuando, por ejemplo, participamos de una actividad de servicio en el mundo espiritual y los mentores o guías espirituales vienen, ¿sí? Nos ayudan
separarnos del cuerpo para realizar el trabajo que hay que realizar. Aquí se ha dado, alguna vez en una tarea de desobsesión, los mentores espirituales nos dijeron que el trabajo que estábamos realizando lo íbamos a continuar haciendo durante la noche. Que al llegar a la casa hiciéramos un evangelio, hiciéramos oración y nos dispusiéramos a dormir porque hoy íbamos a continuar trabajando con ellos durante la noche. Eso pasa. ¿Sí? Alguna vez fui a la sociedad, hace muchos años que fui con Leo a la Sociedad Espiritista de Cartagena, cuando vivía doña Ana Fuentes de Cardona, y alguien del grupo dijo: oiga, yo es la primera vez que vengo aquí, pero yo conozco este sitio. Arriba queda tal cosa, en el segundo piso tal. Y doña Ana le dijo: sí, claro, tú vienes a los cursos, las instrucciones que impartimos aquí durante la noche. ¿Sí? Pero también ocurre que hay quienes vienen por nosotros para ir a antros, a actividades nada edificantes. En el libro Sexo y Obsesión, ¿sí?, vimos el caso de espíritus en vías de progreso inferiores que llevaban el desdoblamiento a otro espíritu a lugares de orgías en el mundo espiritual, a lugares de depravación, porque lo que fue Calígula, al desencarnar en el mundo espiritual, construyó un sitio así, igual que el Marqués de Sades, de donde se derivó el sadomasoquismo, y pasan cosas que no se imaginan ustedes. Todo depende de la elección que nosotros hagamos, de nuestros pensamientos, de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones, que tanto acariciamos en el diario vivir la vida sexual, la sensualidad, que tanto procesamos en la mente los temas de sensualidad, para que durante la noche entonces sintonicemos con espíritus de la misma condición y vayamos a sitios como esos u otras cosas. ¿Sí? Entonces nosotros somos los que elegimos con quién hemos de estar. Y también hay aquellos que nos vienen a visitar, parientes que han desencarnado, que saben a veces de nuestra angustia, de nuestro dolor por ellos, y nos acompañan, pero ellos sufren, como en este caso. Ella perdió el esposo, se va, llora sobre la tumba, pone flores, todo lo demás, y el esposo al lado, ella ignorando la vida en el mundo espiritual. ¿Sí? Él sufre de ver que ella no asimila el conocimiento, porque muchas personas saben de la vida después de la muerte, pero sus comportamientos, sus actitudes respetables siguen siendo como si no supieran nada de la inmortalidad del alma. ¿Me hago entender? Incluso nos complacemos en mentalizar a nuestro ser querido, mentalizarlo y mentalizar la vida que llevaba con él y todo, cuando estamos evolucionando. Dejemos que la vida nos ayude a evolucionar. El conocimiento que llega a nosotros no llega por casualidad, sino para ilustrarnos, para ayudarnos a trascender, y que nosotros podamos ver ya la muerte desde otro ángulo. Dejemos de temerle a la muerte, porque el temor es sinónimo de la ignorancia, es decir, del desconocimiento. Tememos porque desconocemos, porque ignoramos. Pero una vez que tenemos el conocimiento, si seguimos sufriendo, esa ya es una elección nuestra. Depende de cada uno de nosotros. Pero que es que yo no entiendo, yo no comprendo bien. Eso pasa también. Hay personas que, por ejemplo, aquí en el Centro Espírita estamos dispuestos a poder explicar. Aquí hay personas, muchas personas, que pueden en cualquier momento interactuar con cualquier persona que quiera mayores detalles al respecto, ¿sí? Literatura para poder asimilar el conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Qué pasa cuando yo me desdoblo, pero con quien busco entrevistarme no es con el espíritu de un encarnado que está desdoblado, sino busco relacionarme con alguien que está encarnado pero está despierto, no está desdoblado? ¿Me estoy haciendo entender? Cuando eso ocurre, sí, ese encarnado que no está desdoblado, que está despierto, me ve, estamos hablando de bicorporeidad. Es decir, la posibilidad que tiene el espíritu, obviamente estamos hablando de espíritus con un grado de moralización muy importante, de poder dejarse ver en dos partes a la vez. ¿Sí? Y es lo que ocurrió, por ejemplo, con Alfonso de Ligorio. Estos son casos ni siquiera son mencionados por la Iglesia, ¿sí? Con el cura de Ars, Alfonso de Ligorio, Francisco de Asís, ¿sí? El espírita Eurípides Barçanulfo, Francesco Giorgione, más conocido como el Padre Pío. Eran personas que tenían la facultad de poder desdoblarse y aparecer en otra parte con su perispíritu en un grado de materialización que les permitía dejarse ver. Antonio de Padua. Antonio de Padua se encontraba en España cuando su padre en Padua iba a ser juzgado por un asesinato, y él, en estado de bicorporeidad, fue a Padua, lo defendió y denunció quién era realmente el asesino. Su cuerpo estaba en España. ¿Sí? Esas cosas para nuestros hermanos de la Iglesia son milagros desde el punto de vista espírita, tienen una explicación, y la doctrina nos enseña que todos nosotros podemos alcanzar a hacer cosas de esas, pero en el momento que alcancemos el grado evolutivo, el conocimiento y sobre todo la moral necesaria para poder realizar esto. Alfonso de Ligorio fue evocado por Kardec y le explicó, le pidió que le explicara cómo era que ocurría eso, y hay una entrevista en la que él le explica, y él dice que las personas virtuosas que han adquirido un grado de moralización elevada pueden alcanzar esa posibilidad, ¿sí? Sobre la bicorporeidad hay mucho más que hablar, pero no es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Ahora, en la pregunta 313, Kardec dice: de acuerdo con este principio de la emancipación del alma durante el dormir, nosotros entonces podemos tener dos tipos de existencia, ¿sí? Una, la del cuerpo, que nos da la vida de relación exterior, o sea, la vida en el plano material. Y la otra, la del alma, que nos da la vida de relación oculta. ¿Es esto exacto?, pregunta Kardec. Y los espíritus de luz responden: en el estado de emancipación, la vida del cuerpo cede lugar a la del alma cuando estamos desdoblados. Cuando estamos desdoblados, el cuerpo, quien dice, cede lugar a la acción que realiza el espíritu. No obstante, para hablar con propiedad, no se trata de dos existencias, sino más bien de dos fases de la misma existencia, porque el hombre no vive doblemente. ¿Es claro? Entonces, a veces nosotros decimos
Personalmente, cuando eso me pasa, pues yo no entro en detalle, en aclarar, porque pues sé que la persona que está interactuando conmigo lo dice, pero no utiliza la terminología apropiada, pero lo entiende. Y es cuando dice, es que en mi vida anterior, o en las otras vidas, no. La vida es una sola. Lo que tenemos son existencias físicas pasadas, o vamos a tener existencias físicas futuras, pero la vida es una sola. La vida es una sola y transitamos entre la espiritualidad y la materialidad. Desencarnamos, pasamos la línea y vamos a la espiritualidad. Ya sé. Estoy tratando de dibujar una onda sobre un eje horizontal. Cada vez que pasamos el eje horizontal hacia arriba, estamos yendo al mundo espiritual. Cuando cruzamos el eje hacia abajo, estamos reencarnando nuevamente. En eso transitamos, pero la vida es una sola, ¿de acuerdo? Son aclaraciones, pues, para entender mejor cómo usar una terminología más apropiada. Antes que vidas, son existencias, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos enfatizando en que nos desdoblamos y mantenemos unido nuestro cuerpo. En la pregunta 415, Allan Kardec pregunta: ¿qué utilidad puede haber en esas visitas nocturnas puesto que no las recordamos? ¿O ustedes recuerdan? Algunas, ¿sí? ¿Y el novio qué? Algunas veces recordamos unas cosas, otras no, a veces hay tergiversación, hay confusión, en fin. Entonces, los espíritus responden. Por lo general, al despertar, queda de ellas una intuición. Por lo general. Suelen ser el origen de algunas ideas que surgen espontáneamente, sin que uno se las explique. Y que no son sino las que se han adquirido en esas reuniones. Y es cuando decimos, oiga, yo hace días estaba con una situación difícil que no había podido, y de un momento a otro se me prendió el bombillo. ¿Han escuchado esa expresión? Puede ser precisamente aquello que los guías espirituales o nuestro guía espiritual en estado de desdoblamiento nos dan la información, la orientación, y cuando nosotros despertamos, como una intuición recordamos. Ahora, ¿por qué no recordamos que, sí, yo anoche soñé con mi guía espiritual y él me dijo esto y esto y esto y esto? Porque si eso fuera así, entonces va a ocurrir que no procedemos a hacer ningún negocio, ninguna actividad, ni nada, hasta cuando mi guía espiritual no se manifieste en mi sueño y me diga qué es lo que hay que hacer. Entonces empezamos un condicionamiento tremendo. ¿Perdón? No tenemos mérito para... No habría mérito en nuestras decisiones porque estamos haciendo es lo que los espíritus nos dicen. Sencillo. ¿Sí? Entonces, alguien me decía, en estos días, pero bueno, ¿yo cómo hago para poder participar de una sesión mediúnica? Porque yo necesito que me orienten para algo, ¿sí? Algo específico. Incluso, voy a hablar de un caso más concreto. Hace unos meses, eso ya hace como 6 o 8 meses, vino una señora al centro espírita. La señora pues me dijo que el esposo de ella había muerto. ¿Sí? Ella me dijo, mire, yo le soy sincera, él andaba en algunas actividades no muy legales, ¿sí? Pero él antes de morir me dijo que había dejado una fortuna y que esa fortuna él quería solamente que la utilizara en servicio social. Pero yo no la he podido encontrar. Yo necesito que ustedes en una sesión mediúnica me ayuden a saber dónde está esa fortuna. ¿Pasa? ¿Me pasó? ¿Sí? Entonces, yo veo la sonrisa en su rostro y yo creo que ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? No es esa la idea. El espiritismo no es para eso. El objetivo principal del espiritismo es nuestra reforma intelecto-moral.
Y de hecho yo le expliqué, le dije, mira, qué bueno que estés aquí, tú vas a poder comprender, pero las cosas no funcionan así, porque yo no le dije no de entrar así, porque pues, sí. Y aún así ella no volvió, ella venía a lo que venía buscando su platita, ¿sí? Y así pasa con otras cosas. Son múltiples los ejemplos de cosas que se presentan, que se dan. Entonces, de esa manera, hay que ser muy cautelosos en ese aspecto del desdoblamiento. Porque conozco otros casos. Ese periespíritu, hablemos otra cosita del periespíritu, que ya vimos ahorita, que es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, obedece al comando mental en el mundo espiritual. Nosotros, por las diferentes características, funciones, propiedades del periespíritu, podemos hacer cambios, podemos modificar nuestra forma corporal periespiritual. ¿Ya? Y conocí un caso en un libro en el que un muchacho soñaba y él ya recordaba que él se encontraba con dos espíritus con los cuales interactuaba y le parecía, pues, si no le habían revelado cosas muy grandes o cosas muy trascendentales, él recordaba el contacto con ellos. Pero en cierto momento, una de esas noches, ellos, por X o Y razón, terminaron dejándole ver a él su verdadera forma, y eran espíritus monstruosos. ¿Sí? Ese muchacho despertó despavorido, ¿sí? Y de ahí en adelante él lo que estaba buscando era cómo hacía para no volverse a desdoblar. Y efectivamente eran dos espíritus que estaban buscando cesarlo, estaban buscando perturbarlo, porque pasan esas cosas. Entonces todo esto lo menciono para que comprendamos la delicadeza de este tema. Y hay espíritus en el mundo espiritual que, si bien no son directamente nuestros enemigos, se valen de nosotros, obviamente otras razones también, para a través nuestro afectar a otras personas. Uno de esos casos es el caso de una señora con su esposo que tenían una fábrica y había una mujer en espíritu que estaba interesada en destruir ese hogar. Y por las noches, cuando la señora se desdoblaba, esta mujer en espíritu le aconsejaba cosas sobre cómo acabar con la fábrica, para destruirla, para acabar con ellos financieramente. ¿Sí? Claro, la señora se despertaba toda turbada, perturbada, tomando decisiones, recomendando cosas absurdas, y fue un hogar que estuvo atravesando por muchas dificultades, producto de esa influencia espiritual. Entonces, por eso siempre debemos orar, hacer evangelio, ojalá al acostarnos, para encomendar la noche, porque el espíritu no está inactivo, y al levantarnos para poder encomendar el día, ¿sí? Siempre. Ahora, ninguno de nosotros puede decir, no, pero es que yo no tengo enemigos en el mundo espiritual. No sabemos. No sabemos. Esta tarde en la clase del curso de mediunidad hablábamos precisamente de eso, ¿no? Porque qué días una persona me decía, bueno, ¿y cómo va el tratamiento desobsesivo que me están haciendo? Yo le decía, vamos bien, han habido avances, porque cada vez que nosotros interactuamos con un espíritu obsesor y él decide dejarse ayudar, decide desistir de perturbar a esa persona que está viniendo a buscar ayuda, es una ayuda para él y para la persona, porque la persona va a tener un espíritu menos que la perturbe. Yo le decía a esa persona, le decía, lo que pasa es que pues no es él solo. Me decía, son varios. Sí, es que imagínate, nosotros nos equivocamos, le decía yo esta tarde a los compañeros de mediunidad. Eso todos lo admitimos, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Y lo más probable, aún en esta misma existencia, es que no nos hayamos equivocado una sola vez. Nos hemos equivocado varias veces.
Y si a eso le sumamos que nos equivocamos en varias existencias, podríamos tener varios enemigos allí en el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, cuando se puede ayudar a un espíritu de esos, es un avance. Pero hay que ser pacientes porque son procesos. Uno y otro y otro y otro. Ahora, algunos vienen con la intención de destruirnos. Son aquellos. Y destruirnos entre comillas. Porque como les decimos a ellos, pero es que no lo vas a destruir. Tú mismo estás reconociendo que estás en el mundo espiritual y que vives. Él va a continuar viviendo o ella va a continuar viviendo. Pero ellos buscan inspirar el suicidio porque saben que eso trae mucho sufrimiento. ¿Ya? Entonces, buscan destruirlos y resulta que no van a lograrlo porque pues lo que van a hacer simplemente es llevarlos a desencarnar a través del suicidio, que es algo terrible. Terrible, terrible. Entonces, todas estas cosas juegan un papel muy importante dentro de la realidad espiritual que somos y de nuestras acciones, ¿sí? Luego vuelve a preguntar Kardec en la pregunta 415: ¿qué utilidad puede haber en esas visitas nocturnas puesto que no las recordamos? ¿Sí? Y es lo que tenemos ahí, que ya habíamos dicho antes, con otra imagen, de una persona que se desdobla, pero no comprende lo que está pasando. Hay personas que se desdoblan y ven su cuerpo y hasta se aterrorizan. Entonces, tener el conocimiento es algo que ayuda. ¿Sí? En la pregunta 416, dice Kardec: ¿el hombre puede provocar de manera voluntaria las visitas espíritas? Puede, por ejemplo, cuando está a punto de dormirse, decir: esta noche quiero encontrarme en espíritu con tal persona, hablarle y decirle tal cosa. Kardec hacía las preguntas que eran. ¿Sí o no? ¿Cómo? Las mismas que a veces nosotros hacemos. Las mismas que nosotros no hacemos, ¿cierto? Y ellos dicen: cuando el hombre se duerme, su espíritu despierta. El espíritu suele estar muy lejos de llevar a cabo lo que había resuelto como hombre, porque cuando se encuentra desprendido de la materia, la vida del hombre le interesa poco. Explico eso de que cuando el hombre se duerme, su espíritu se despierta. No es que el espíritu esté dormido, sino que despierta a las cosas que son verdaderamente trascendentales, que son importantes para el espíritu, que son importantes para el ser humano, para nosotros. Ya vemos las cosas desde otro ángulo. ¿Sí? Que día jocosamente hablaba yo con Leo, porque vimos ese programa de las mansiones que hay, un programa de esos de extranjero, y mostraban unas viviendas hermosísimas, ¿sí? Y vimos una de esas y mira, qué cosa tan hermosa, vivir uno en una mansión de esas, pero no era tanto por la mansión, sino por la vista al mar y todo lo demás. Entonces le decía yo: oiga, uno viviendo en una casa de esas, uno no querría desencarnar. ¿Cómo voy a dejar esa casa? ¿Por qué traigo esa colación? Porque cuando nosotros estamos del otro lado de la vida, ya vemos las cosas diferentes a como las vemos desde el mundo, desde el punto de vista material. Entonces seguramente lo que vamos a decir: pues sí, está bonita, pero eso ya no me importa. ¿Sí? Acá hay cosas más grandes, más hermosas, etc. ¿Sí? Entonces eso lo menciono por esa situación. Y no obstante, dicen los espíritus, aunque tenga voluntad de hacerlo mientras esté despierto, no es una razón para que lo haga cuando estamos desdoblados. Entonces, a través del estudio, a través de la interiorización de estos conocimientos, de alguna manera nosotros vamos modificando aquello trascendental en nosotros, aquello que realmente somos en nuestro ser interior, porque muchas de las cosas
que nosotros queremos, que hacemos, no son más que olas, ¿sí?, que están en la superficie de la profundidad de nuestro ser. Que cuando la vemos desde el lado espiritual, vemos que realmente no eran tan importantes como lo considerábamos acá en el mundo material. Ahora, en la pregunta siguiente, la pregunta 420, Kardec dice: ¿los espíritus pueden comunicarse si el cuerpo está completamente despierto? Aquí ya no hay desdoblamiento. ¿Podemos comunicarnos con otra persona que esté despierta, yo despierto? Y ellos responden: el espíritu no está encerrado en el cuerpo como en una caja. Irradia alrededor suyo. Por eso puede comunicarse con otros espíritus, incluso en el estado de vigilia, aunque lo hace con mucha dificultad. También puedas. Y allí sale a flote la telepatía, las comunicaciones telepáticas. Hay personas que han desarrollado esa habilidad, ¿sí?, que es desarrollable porque no es que Dios haga unos más especiales que a otros, y pueden entrar en contacto, pero no es algo fácil, ¿sí? También hay que tener méritos para ello y hay que ver cuál es el objetivo. Ya incluso hubo un experimento en el que un hombre en España pudo enviar las señales mentales por internet y ser respondido por otra persona en Francia. ¿Sí? Un saludo. Entonces la ciencia va igual progresando, evolucionando. ¿De acuerdo? Para ir concluyendo, Allan Kardec, muy estudioso que era, en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas había un hombre, un doctor, un médico de nombre Vignal. Él era socio titular de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, y él se ofreció para que hicieran un estudio con él estando él desdoblado mientras dormía. Obviamente esto fue asistido por el espíritu de San Luis, y efectivamente el doctor Vignal se dispone, él duerme, y cuando él despierta, cuando él se desdobla, Kardec le hace una serie de preguntas. Solamente he traído aquí algunas cosas como para que podamos tener un poco más amplia la noción de las percepciones y de lo que vive el espíritu desdoblado. Eso está en la Revista Espírita de 1860. ¿Sí? En primer lugar, el doctor Vignal dice que ve, estando desdoblado, con más claridad a como vemos nosotros con el cuerpo material. En segundo lugar, dice: la relación entre el cuerpo y el espíritu se establece a través del cordón fluídico, que lo hemos venido mencionando y está allí en la gráfica. En tercer lugar, la luz es aumentada a una luminosidad accesible a nuestros sentidos groseros. Inaccesible a nuestros sentidos groseros. Hay una luminosidad mayor cuando está uno en espíritu, desdoblado. La oscuridad no existe de manera absoluta para el espíritu. La oscuridad está dada en función de que nosotros vemos es a través de los órganos de la carne. Para el espíritu es diferente. Para mí, dice Vignal, sé que los objetos materiales son perceptibles en su interior y que mi vista los atraviesa. Para los que vieron Ghost, La sombra del amor, es el caso en el que allá en el hospital, ¿sí?, el viejito que estaba al lado del protagonista mete la cara, ¿sí?, en el paciente que estaba acostado en la camilla y lo ve por dentro.
Y el protagonista, Patrick Swayze, Sammy, ¿sí?, se queda aterrado de ver lo que él hace y va aprendiendo, porque esa vida en el mundo espiritual hay que irla aprendiendo, ya que nuestra tendencia es a seguir haciendo las cosas como acá. Tanto que a algunos les ocurre que llegan a donde está una puerta cerrada, donde quieren ingresar, y resulta que por la puerta está cerrada, y como no la pueden coger porque su materia periespiritual no interactúa con la nuestra, no entran. Cuando el Espíritu puede atravesar la puerta, el Espíritu puede atravesar llamas de fuego y no lo afecta para nada. En la misma película Ghost vemos que él más adelante atraviesa una puerta y ve las fibras de la puerta por dentro cuando está atravesando. ¿Sí? La comunicación es por el pensamiento. En cierto momento Kardec le pide algo y dice: eso me es prohibido. Y dice: pero ¿y por qué? ¿Cómo sabe? Digo: porque el espíritu que me asiste me habla al pensamiento y me dice que eso no lo debo hacer. ¿Ya? Que se trata de hacer un experimento de esa manera, porque él era médico, que si podía penetrar en alguien para poder diagnosticarlo, no está permitido. ¿Sí? Comunicación por el pensamiento. El espíritu desdoblado no se puede ver en un espejo, porque nuestros espejos reflejan en la materia, han sido construidos de acuerdo a lo que nosotros somos, no para que se vean cosas que nosotros no vemos. ¿Sí? Entonces, y por último dice: ve y percibe sonidos por todo su ser. El espíritu en estado de desdoblamiento no ve por los ojos del rostro, ve por todo su ser, como escucha por todo su ser. Eso es algo que para nosotros puede ser más difícil de comprender, porque nosotros estamos condicionados a ver solo a través de los ojos. Nos cierran los ojos y no vemos. A un espíritu le puedes colocar algo acá al frente y él sigue viendo, normal, porque él ve por todo su ser. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, somos una realidad espiritual. Y es algo en función de lo cual nosotros día tras día debemos vivir más. Porque estos conocimientos nos ayudarán a poder penetrar en el mundo espiritual ahora que abandonemos este cuerpo que tenemos. No sabemos cuándo puede ser. ¿Sí? Y nuestra vida en el mundo espiritual va a ser diferente. Yo se lo digo por experiencia, porque aquí dentro de la tarea que desarrollamos los viernes a las 7 de la noche, que es tratamiento a espíritus necesitados, son muchísimos, la gran mayoría de espíritus que ignoran que la vida continúa después de la muerte. Algunos dicen: yo sí escuché alguna vez, me hablaron de eso, yo siempre pensé que había algo después de la muerte, nos dicen ellos. Si nosotros empezamos a plantear nuestra vida, a vivir nuestra vida, a tomar decisiones, a desarrollar nuestros sentimientos más en función de la realidad espiritual que somos, de saber que preexistimos a la cuna y sobrevivimos a la tumba, nuestra entrada al mundo espiritual va a ser diferente. No va a ser más fácil, no va a ser más fácil comprender la vida allá, y sobre todo interiorizar en nuestros corazones que nuestra vida allá dependerá de cómo hayamos vivido aquí. Que nos hemos equivocado, que hemos desarrollado sentimientos adversos, todos estamos en ello, pero siempre estamos a tiempo de poder enderezar el camino. Siempre estamos a tiempo de reconocer en qué nos hemos equivocado y modificar conductas, comportamientos, para que cada día nosotros vivamos un poco más en función de las enseñanzas del Maestro Jesús, porque Él lleva más de 2000 años esperando por nosotros. ¿Sí? Y cuando hablo de Él, no hablo de Él con el fanatismo de los religiosos, de algunos religiosos y todo, no, nada.
Es simplemente, y lo dijo Ernesto Renan en Francia, y le costó la cátedra que dictaba en la universidad, fue expulsado porque dijo: Jesucristo es un hombre, fue un hombre, es el hombre más evolucionado que ha pisado la tierra, cuando para la iglesia era Dios. Y eso fue lo que hicieron en el concilio de Nicea en el año 325, definir la consubstancialidad del Padre a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo que no pasa el examen de la razón. Entonces, de esa manera, estos conocimientos, si marcan, si nos ayudan en nuestro diario vivir, a vivir en función de la realidad espiritual que somos, Jesús estará logrando en nosotros lo que nos prometió cuando nos dijo que enviaría un consolador. Y es lo que el espiritismo es. Porque estos conocimientos, sin duda, hacen que nuestros sufrimientos sean menores, porque los comprendemos mejor. Enfermedades, graves enfermedades que a todos nos llegan, que a algunos nos llegan principalmente, problemas afectivos, problemas sociales, etc. Los empezamos a ver desde otro ángulo. Y sabemos que ahora que abandonemos el cuerpo vamos a continuar viviendo. Y eso es lo que Jesús espera, que el Consolador que nos prometiera, que es la doctrina espírita, genere desde aquí cambios en nosotros, paulatinamente, paso a paso. Porque como dijo André Luis, el espíritu André Luis, Jesús no espera que nosotros regresemos santificados ahora que nos vayamos, no, pero sí espera que regresemos un poco mejor, que trabajemos por esa reforma interior, por esa reestructuración de nuestra moral, para que podamos ir alcanzando cada día más ese camino de plenitud que en el fondo todos deseamos. Alguien me decía en días pasados: pero es que yo conozco a alguien, una persona muy allegada a mí, que no le hace daño a nadie. Es una madre, es una persona que... y esa persona sufre. Entonces, ¿qué le sirve a uno obrar bien? Qué bueno que me hubiera dicho eso. Porque eso simplemente, la explicación es que qué bueno que hoy estemos obrando bien, porque eso nos permitirá a nosotros una cosecha en el futuro de paz, de armonía, de alegría, porque simplemente vamos a cosechar los resultados de lo que hoy hacemos. Pero el sufrimiento que hoy estamos teniendo es la cosecha de una siembra equivocada que hicimos en el pasado. Si interiorizamos eso, cada día vamos a cuidar más de cada paso que damos, de cada decisión que tomamos, de hacer al otro lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Y poco a poco, paso a paso, iremos aproximándonos al Maestro, al Nazareno, que encarnó para darnos ejemplo de vida. Eso es lo que hoy, pues, quería compartirles sobre este tema. Ahora quiero abrir un pequeño espacio para si hay preguntas. Suele que a veces uno de pronto no se acuerda del sueño, pero se despierta con un cansancio, como si uno hubiese caminado. Sí. ¿Escucharon todos? Sí, no. A veces nos pasa eso, ¿no? Nos acostamos y no recordamos el sueño, pero lo cierto es que nos levantamos sin fuerza, sin energía, cansados, exhaustos. Ocurre porque a veces estamos con entidades espirituales que succionan nuestras energías. Incluso los succionadores de energía no son solamente espíritus. Hay personas con las que nosotros nos relacionamos que son succionadores de energía. Yo tengo un artículo de varias hojas sobre lo que son succionadores de energía. Esa gente que interactúa con nosotros y todo lo que expele, todo lo que emite es negativismo. Momentos como los que estamos viviendo ayer, hoy, ¿sí? Es negativismo. Y nos puede ser estas personas que miran las noticias y ven todo lo que ven y vienen a nosotros: no, esto se acabó, Colombia está llevada, no hay esto, no hay lo otro, no sé qué, la protesta, nos arrastran, y nosotros terminamos cayendo en lo mismo de ellos. Eso simplemente nos roba energías.
Un momento como el que estamos viviendo, yo pregunto, ¿ustedes creen que eso está al margen de las acciones de Jesús? Para nada. Todo pasa por algo. Todo tiene su razón de ser. ¿Sí? Entonces, esas cosas pasan cuando nos relacionamos en el mundo espiritual con entidades que de pronto no nos quieren bien y que succionan esas energías nuestras. O a veces, hablando en términos generales, visitamos sitios inapropiados donde nuestras energías se quedan también. ¿Sí? Pero eso pasa. ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí, Orlando? Sí, ya es cuando uno, digamos, está desdoblado y no alcanza a entrar a su cuerpo material porque hay una dificultad para poder entrar. Se presenta como no entrar, sino que hay una lucha y efectivamente uno tiene que es consciente de que su cuerpo está ahí, pero no es capaz de entrar. Esa es una de las consecuencias del desdoblamiento. ¿Sí? Cuando no lo sabemos manejar, cuando no hemos estudiado, cuando no estamos educados para ello. ¿Sí? Entonces, desconocemos, son casos muy específicos, cuál es la condición del espíritu en ese momento, porque el cuerpo es materia, él está ahí simplemente. ¿Sí? Ahí las situaciones del espíritu, pero el espíritu puede experimentar diversas situaciones en su ser, internas, psíquicas, que pueden generar ese inconveniente. Habría que mirar con más detalle, pero es una de las cosas que puede ocurrir. Pero si es posible quedarse uno, digamos, que queda como momentáneamente ese tránsito, y es posible que, digamos, pueda quedarse por fuera. No. Es decir, una de las cosas que nosotros debemos hacer, si eso ocurriera cuando ya adquirimos el hábito, es pedir la asistencia de nuestro guía espiritual. ¿Ya? El guía espiritual nos puede ayudar en ese tema ahí, ¿de acuerdo? Pero muchas veces, como dije antes, sin objetivos edificantes, por simplemente banalidades, hay personas que buscan hacerlo que por probar, y ahí es cuando se nos complica la vida. ¿Sí? Alguien me preguntaba en algún momento que soñaba, se veía desdoblada, se encontraba con personas que ella conoce que están encarnadas, pero que en el sueño se le presentaban como desencarnados. O sea, ella sabía en el sueño que habían fallecido. Que eso a qué se podría relacionar, se podría hacer un juego de su mente, se podría hacer. Perdón. Una persona desdoblada se encontraba en espíritu con personas que estaban desdobladas también. Sí, pero en el sueño ella ¿Se le presentaban como desencarnados? Eso es desconocimiento de la persona que se desdoblaba y se encontraba con ellos, porque si ya tiene el conocimiento, lo primero que va a buscar es el lazo fluídico que lo mantiene unido al cuerpo. El lazo fluídico no lo puede esconder el espíritu que está en el mundo espiritual. Si no tenía el lazo fluídico, es desencarnado. Si lo tiene, es encarnado. Es por desconocimiento. Una pregunta muy usual que se hace, y es que cuando el espíritu está en ese estado de desdoblamiento, si puede llegar otro espíritu a ocupar el cuerpo. Sí, es un pensamiento frecuente. No, definitivamente no va a pasar. Definitivamente no va a pasar porque la unión periespiritual al cuerpo material, ¿sí?, es molécula a molécula. ¿Sí? Ahí hubo unas imágenes, yo iba a tocar el tema, pero había una imagen ahí que dejaba pensar a uno eso, que se veía una cantidad de hilos entre el desdoblado y el cuerpo. ¿Sí? Entonces, para que otro espíritu pueda pensar y se concibe solo con el pensamiento que va a entrar en un cuerpo de alguien, en un cuerpo que tiene espíritu, ¿sí?, no puede ser, porque es un cuerpo que ya tiene un espíritu unido a él. Pero que si este muere, entonces tampoco puede hacerlo, porque el fluido vital, que es el que anima la materia orgánica, ya no está en ese cuerpo. ¿Sí? Entonces es algo que definitivamente no pasa. ¿Más preguntas? La posición del cuerpo o de la materia, dormir,
influye en el tema del pendular. No, la posición del cuerpo a la hora del desdoblamiento no tiene nada que ver. Es una cuestión más de la mente, del espíritu, independiente de la posición del cuerpo. Porque hay libros que te dicen cuál es la mejor posición para poder desdoblarse y no sé qué más. No tiene que ver. Con respecto a esa pregunta que dice, ¿podría llegar a pasar que los espíritus desencarnados se cambiaran su apariencia espiritual para hacerse pasar por encarnados, para generar algún tipo de perdón en esta persona? ¿Puede llegar a pasar? Sí, lo dijimos, ¿sí? Lo dijimos. Los espíritus que han aprendido a modificar su forma espiritual con el pensamiento, obviamente pueden hacerlo con el interés de amedrentar, asustar. Sí, correcto. Bueno, vamos entonces a disponernos para pasar a los pases.